¿Qué es lo que hace que un trato sea un trato? Uno podría pensar que es sencillo, ¿no? Dos personas se dan la mano y listo. Pero bueno, debajo de la superficie de cada contrato, de cada compra, de cada promesa, hay una ley poderosa y a veces bastante extraña, que protege lo más importante de todo, nuestra voluntad. Hoy vamos a desglosar exactamente eso, cuando un trato, legalmente hablando, simplemente no es un trato. Y para que veamos a qué me refiero, empecemos con una pregunta que suena a chiste. ¿Te pueden obligar legalmente a cumplir el contrato y comprar una casa que está embrujada? La respuesta, por más increíble que parezca, nos va a llevar directo al corazón de cómo la ley protege nuestras decisiones. Y no, esto no es algo que me estoy inventando. Ocurrió de verdad. En un caso famosísimo en Nueva York, un tribunal determinó que como la vendedora se había dedicado a publicar la reputación fantasmal de su casa en revistas a nivel nacional, la casa estaba, y cito, embrujada como cuestión de derecho. Este caso tan peculiar va a ser nuestra guía hoy. Ok, vamos a meternos de lleno en la historia de esta casa, porque nos revela por qué el consentimiento es mucho, pero mucho más que un simple sí, acepto. A ver, el meollo del asunto era este. El comprador, un tal Jeffrey Stambovsky, no tenía ni la menor idea de la fama de la casa. Pero la vendedora, Helen Ackley, no solo lo sabía, sino que ella misma había creado y alimentado esa fama. O sea, se estaba aprovechando de que el comprador no sabía nada. Y es justo ahí donde todo el trato empieza a tambalearse. Para entender por qué este trato con fantasmas incluidos se podía caer, tenemos que dar un pasito para atrás y ver el principio fundamental detrás de cualquier acuerdo legal, el poder que tiene nuestra voluntad. Aquí el concepto clave se llama acto jurídico. Suena súper técnico y complicado, pero la idea en el fondo es muy simple. Es el principio de que nuestra voluntad, siempre y cuando sea libre e informada, o sea, nuestra intención real, es lo que le da fuerza legal a un acuerdo. La ley, en esencia, respeta nuestra capacidad para decidir. En un mundo ideal, el proceso sería así de claro. Primero está la voluntad interna. Uno decide libremente que quiere algo. Segundo, uno declara esa voluntad. Lo dice, firma un papel, hace algo. Y tercero, esa declaración crea un efecto legal. ¡Pum! El acuerdo nace. Sencillo y directo. Claro, pero ¿qué pasa cuando esa voluntad libre e informada no es ni tan libre ni tan informada? ¿Qué ocurre cuando alguien, digamos, manipula el proceso a su favor? Para estas complicaciones, la ley tiene un nombre muy descriptivo: vicios de la voluntad. Son básicamente defectos, fallas en el consentimiento que pueden llegar a invalidar un acuerdo por completo. Imaginen que son como grietas en los cimientos de un contrato. Y aquí hay que distinguir dos vicios clave. Por un lado está el error, que es un malentendido genuino. Pensemos en esto. Alguien compra un cuadro carísimo creyendo que es de un pintor famoso, pero en realidad es de su hijo que se apellida igual. Fue un error, sin mala intención. Pero el dolo, o sea, el engaño, es otra cosa. Es una mentira o una omisión hecha a propósito. Es exactamente el caso de la casa embrujada. La vendedora sabía algo súper importante y decidió ocultarlo. Entonces, si la voluntad fue engañada, si hubo dolo, ¿qué se puede hacer? La ley, por suerte, tiene mecanismos para deshacer un trato que nació mal. El primer camino, para los casos más graves, es la nulidad. Piensen, por ejemplo, en un contrato para cometer un delito. Ese acuerdo es nulo desde el momento cero. Es como si para la ley nunca hubiera existido. Nació muerto. Pero en casos de dolo o error como el de nuestra casa embrujada, el acuerdo es anulable. Y esto es importantísimo. El contrato nace vivo, es válido legalmente, pero digamos que nace enfermo. Sigue teniendo efectos hasta que la parte afectada va con un juez y pide que lo anule. Y aquí viene lo interesante. En un contrato anulable, solo una de las partes tiene el poder para deshacerlo: la persona que fue engañada o la que cometió el error. La ley le da a la víctima la llave para decidir si ese trato sigue vivo o si se anula para siempre. Todo esto de casas embrujadas puede sonar a anécdota, a algo muy lejano, pero estos principios son más relevantes hoy que nunca. Veamos cómo se aplican en nuestro día a día. Pensemos en esto. Nuestra voluntad libre es atacada constantemente.
¿Por quién? Por métodos de venta súper agresivos que no dan tiempo ni a respirar. O por la famosa dente emocional, que busca seducirnos para que tomemos decisiones irracionales. ¿O qué me dicen del abuso de una empresa gigante que impone sus condiciones? Todas estas son formas modernas de vicios de la voluntad, y es justo lo que las leyes de protección al consumidor intentan combatir. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En esta era de términos y condiciones interminables que nadie lee, de publicidad diseñada para manipular nuestras emociones, de algoritmos que nos empujan a comprar, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras decisiones son de verdad libres e informadas? La ley nos da herramientas, sí, pero la última palabra y la reflexión más importante la tenemos nosotros.